Una chica melancólica llegó una vez a un lago y escuchó en el lago un sonido de un arpa. Y entonces cuando se asomó al agua para ver qué era, los espíritus del agua la tomaron y la jalaron hacia abajo. El sonido del arpa fue este anzuelo para poderla llevar a este submundo acuático. Ahora el alma de esta chica se salió de su cuerpo y se metió en una piedra. Y el cuerpo de la chica flotó hasta la orilla del lago y se convirtió en un árbol. Al día siguiente llegó el novio desconsolado al lago y encontró el árbol, tomó un hacha, cortó el árbol y construyó con el árbol, que era el cuerpo de la chica, construyó un arpa. Y se sentó a la orilla del lago y se puso a tocar. En el momento en el que se puso a tocar una melodía en el arpa, escuchó la voz de la chica y entonces, lleno de desesperación, tomó el arpa y la golpeó contra la piedra que contenía el alma de la chica. Y en ese momento el alma de la chica salió de la piedra y ella volvió a aparecer de nuevo frente a él. Este es un pequeño relato que nos muestra en clave, en código, el poder oculto del arpa. El arpa tiene un simbolismo muy especial porque todos los instrumentos musicales durante miles de años han tenido poderes esotéricos, han tenido poderes sutiles, manejo de energía sutil. Son instrumentos que existen, los instrumentos musicales a nivel sutil existen entre este mundo y otro, son una interfase. Y por eso durante miles de años se han estudiado sus poderes, se han estudiado su alma, se han estudiado los seres que invocan, solo que todo este conocimiento hoy en día por nuestro materialismo posmoderno se ha perdido. En el caso de un arpa, las arpas por ejemplo son viajeras en el ensueño, son como un barco que te permite entrar en las aguas del inconsciente y salir después al día siguiente, atravesar la noche o atravesar la noche oscura del alma, atravesar ese lugar oscuro y volver a salir. Tiene que ver con este mundo liminal. Las arpas también tienen memorias muy antiguas, se asocian con memorias y con el tiempo, se asocian con inteligencias de otro tipo de orden, un canal de comunicación directo con el mundo débico. Y por ejemplo las coras, como mi cora aquí, la cora es un tipo de arpa. La cora se asocia con un instrumento que puede abrir todas las puertas, se asocia con un instrumento que tiene un canal de comunicación directo con lo que en África le llaman los espíritus. Las coras tienen capacidad de proteger, tienen capacidad de ahuyentar y establecen canales de comunicación directo. O sea, tú puedes estar en un lugar y todos están hablando, empiezas a tocar la cora, e inmediatamente alguien va a captar eso y va a abrir un canal de comunicación. Ese es el poder de este instrumento. Cada instrumento tiene su poder. Por ejemplo, las guitarras. Las guitarras tienen un simbolismo muy diferente que las arpas. Las guitarras tienen que ver con la plata, con la fama, con la fiesta, tienen que ver con la unión entre las personas. Ese es el poder de la guitarra. El poder de la guitarra amplifica la personalidad del músico, para bien o para mal. Y abre y cierra los caminos. La guitarra tiene que ver con la pasión, tiene que ver con el erotismo. La guitarra también puede exaltar las virtudes humanas. A diferencia, por ejemplo, de una cora, que tiene que ver con el elemento agua, las guitarras, por ejemplo, pueden adoptar los 4 elementos, ¿sí? Entonces cada instrumento es diferente. También los instrumentos están asociados a campos ancestrales, a lugares en la tierra, en cualquier espacio-tiempo, y jalan energía de ese lugar. También están asociados con las personas que las han tocado. También otro tipo de instrumentos,
Por ejemplo, el gong. El gong es muy interesante porque el gong, por ejemplo, a lo que hace es abrir un portal. Sí, el gong se asocia con el poder, se asocia con la fortuna, tiene capacidad de reordenar molecularmente y a nivel del campo electromagnético también. Es un portal, se asocia con el tercer chakra, ajá, y con el sol. El gong y la voz, en cambio la voz humana es diferente. La voz humana es la huella específica del alma de una persona, ¿no? Comunicada a través de este plano. Es un canal de comunicación directo con el astral. La voz es como un láser. Uh-huh. Proyecta. La voz provoca escucha. Y escuchar es amar. Entonces provoca eso, la voz. La voz también transmite memoria, transmite historias, transmite el plan de la persona. Uh-huh. También, por ejemplo, otros instrumentos como las jaranas o las marimbas. Las jaranas, por ejemplo, crean trazos energéticos, crean canales en las diferentes regiones y generan un campo energético de protección también, las jaranas. Las marimbas, por ejemplo, generan matrices de información y las transmiten, las van anclando en diferentes regiones de la Tierra. También, por ejemplo, los materiales de los cuales están hechos los instrumentos son muy importantes energéticamente, sutilmente. Por ejemplo, esta cora, decían en África que tiene mucho contacto con los invisibles, decían ellos, porque está hecho de puras cosas que están muertas. Y aquí voy a entrar en un simbolismo muy particular. La calabaza está seca, o sea, se llaman calabaza, entonces pues está muerta. La piel es una piel de buey, entonces pues, ya es un animal que ya se murió. El bastón es madera de un árbol, entonces también está muerto. Y en este sentido, la conexión con los seres que dieron su vida para que un instrumento, para que ellos pudieran ser instrumento en sonar, es una especie de sacrificio que también tiene que ver con el sacrificio que tiene que hacer un músico, el sacrificio de su propio ego que tiene que hacer para entregar una melodía verdadera, ¿no? Porque los músicos que no hacen ese mismo sacrificio que hicieron los seres que crearon el instrumento tocan desde el ego. Y los que tocan desde el ego tocan desde la máscara. Y como dicen en los textos sagrados de la India, sacrifican en sus propias bocas. Entonces no generan vida a través de eso. Este mismo acto de sacrificio nos recuerda el sacrificio que nosotros necesitamos hacer cuando estamos enfrentándonos a un instrumento y esa entrega, simplemente soltar todo el miedo al ridículo, soltar todo el miedo a si me van a posicionar o no, si me van a creer o no, y simplemente entregar lo que tienes adentro, ¿no? Como hicieron estos seres que fueron entregados para que se creara la cora, o se creara ese tambor, o se creara esa guitarra, ¿no? Con el árbol con la madera que se tuvo que usar, ¿no? Entonces, creo que no hay un solo instrumento musical que no haya un ser que tuvo que de alguna manera dar la vida, ¿no? Entonces es algo muy fuerte y es algo que necesitamos tener mucho respeto. Por eso los instrumentos también se consideran altares. Se consideran altares porque en todo altar hay una ofrenda, ¿no? Entonces es una ofrenda, un instrumento musical es una ofrenda en sí misma. Hay instrumentos muy antiguos, por ejemplo, tocar piedras, percutir las piedras, tiene un simbolismo muy interesante porque significa despertar una inteligencia de algo que está contraído. Por ejemplo, un corazón que está así contraído, que está cerrado, se abre, ¿no? Ese es el simbolismo de golpear una piedra, por ejemplo. Ajá. Tocar una flauta es muy diferente tocar una flauta moderna, una flauta de ahora, que por ejemplo una flauta de hueso, como eran antes, ¿no? Cuando tocas una flauta de hueso estás invocando el alma de ese ser.
de ese hueso. Y es diferente, por ejemplo, percutir hueso que soplar hueso. Estás invocando esa alma desde diferentes lugares. Es muy sutil la diferencia, pero crea diferencias a nivel sutil muy particulares, muy particulares. La música es muy poderosa y se usa inconscientemente, ¿no? ¿Qué más? Pues todos los instrumentos, en realidad uno puede hacer una investigación muy grande del poder sutil de los instrumentos. Evidentemente aquí en este video no voy a decir todo, ni siquiera de todos estos instrumentos, porque además hay que proteger mucho el conocimiento, la información, pero lo que sí me gustaría es invitarlos a que ustedes hagan esta investigación y no en Google. Ahorita les voy a explicar cómo. A ver si pueden hacer esto conmigo. Yo sé que todos tienen un instrumento favorito, o ya sea que tocan un instrumento, o que un familiar tocaba un instrumento, o que les gusta un instrumento. A lo mejor te gusta el saxofón, a lo mejor te gusta, no sé, ¿no? El instrumento que tú quieras. Vamos a investigar el poder sutil que tiene este instrumento. Entonces, para hacer esto, nos tomamos del pulso. Yo siempre hago todas mis investigaciones a través de la tecnología del corazón, antes de buscar cualquier cosa en Google. Me conecto, entro en posición de meditación, conectado con el pulso cardíaco, o aquí o aquí. Voy a explicarlo, no lo voy a hacer ahorita. Y una vez que estoy conectado, estoy sintiendo, percibiendo mi latido del corazón en posición de meditación, en alineación, en alta calidad frecuencial, estoy entrado ahí. Entonces pido a mi corazón ver mi instrumento elegido, mi instrumento favorito. ¿Okay? Y ya una vez que lo tengo enfrente, pido ver de qué manera transmite información, de qué manera influye en el campo energético, o de qué manera emana su energía, o cuál es el poder sutil que tiene, cómo puede proteger, o qué capacidad tiene de influir en otras personas. Hago todas las preguntas que yo quiera sobre ese instrumento. En posición de meditación me tomo unos 10 minutos. Ya sé que suena una cosa un poco descabellada, pero de verdad pruébenlo, es impresionante lo que el corazón les va a decir. Y observen con detalle, pregunten, el corazón es un maestro, pregúntenle. Lo que les acabo de decir del gong, de la guitarra, todo eso lo tengo investigado a partir de tecnología del corazón, por supuesto. Si ustedes entran en Google van a encontrar algo similar. Una vez que terminen de hacer su investigación sobre su instrumento, pueden meterse a Google y ver qué hay, y van a sorprenderse de las similitudes entre lo que ustedes leyeron y lo que hay de información allá afuera. Pueden también investigar en las leyendas y mitos, y una vez que ya generaron esa percepción de su instrumento, conecten con el corazón de ese instrumento y pónganse a escucharlo un rato. Les recomiendo escuchar música tomado del pulso, y traten de escuchar esa música percibiendo a nivel sutil el efecto que está teniendo en el biocampo. Okay, esta es una práctica de escucha de música de la que nadie habla, es muy raro. Para empezar, mucha gente ya no escucha música, siempre es de fondo. Pero cuando se llega a escuchar es como, bueno, pues me escucho y me relajo y ahí estoy, ¿no? Incluso los cursos de apreciación musical siguen siendo muy teóricos. Yo lo que les estoy proponiendo es una forma de escuchar música utilizando tecnologías del corazón. Entonces tómense del pulso y perciban, ¿okay? Y estudien. Pueden estudiar música completamente desde las tecnologías del corazón. Y envíenme por favor sus investigaciones sobre los instrumentos, porque estoy en proceso de hacer una gran investigación del mundo sutil en la música. Y pues me sirve muchísimo todos los testimonios de estas técnicas, ¿okay? Entonces,
Gracias. Nos vemos en el próximo video.